Y decimos que teníamos un invitado sorpresa, nos trajo acá unas medialunas y vino, Sí, se portó, bueno, muy bueno. Pablo Hapkin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, de campaña, ¿no? Sí, muy intensa. Eso te iba a preguntar, ¿dura la vida de campaña? Bueno, es un poco intensa, sobre todo ahora que uno se acerca al final, el tramo final. Bien, ¿cómo viene este tramo final ya que está? Digo, las elecciones son el próximo 28 de abril, ¿cómo...? Digo, vos estás en la interna del Frente Progresista Cívico Social con Verónica Irizar como otra de las precandidatas. ¿Cómo venís sintiendo esa contienda? Yo creo bien, me parece que el Frente se tiene que renovar, ampliarse, buscar nuevos equipos, nuevas ideas, nuevas soluciones a problemas que la ciudad tiene, sin perder las cosas buenas que tenemos, pero yo creo que los años de continuidad en el frente, de liderazgo siempre del mismo partido, no le han hecho bien al Frente Progresista, y creo que además el riesgo es que si no, la ciudad caiga en alguna de las opciones nacionales, ¿no? Y creo que para evitarlo hay que volver a los orígenes, a la fuente del Frente. El Frente nació para renovar la política, para ser abierto, para cuestionar el funcionamiento del poder. Y creo que en eso, junto a María Eugenia Schmuck y Nicolás Gianelloni, estamos haciendo un desafío que es difícil porque uno compite contra una maquinaria muy grande, pero que defiende el sentido del frente. Yo siempre digo, si vos pensás la primera vez que Wiener ganó una elección, seguramente la campaña era más parecida a la nuestra. Y creo que hay que recuperar ese espíritu. Bien. Vos decís ser una alternativa a las dos opciones nacionales, dijiste. ¿Cuáles son esas dos opciones en todo caso y cuál es la alternativa? Yo creo que la posibilidad de que gane Cambiemos o que gane kirchnerismo en Rosario, me parece que son opciones obviamente planteadas legítimamente con sus propios candidatos, pero la verdad que a mi entender Rosario ha podido sostener algunas políticas que la distinguen del resto, más allá de los problemas que tenemos. Bueno, producto que fue una ciudad que nunca cayó en la grieta brutal en la que cayó el país. Y la verdad que la Argentina va a tener una foto terrible, ¿no? Nosotros en el 2020 vamos a tener el Producto Bruto del 2007. Son 13 años perdidos. Perdido implica pobreza, exclusión, chicos naciendo sin las necesidades elementales cubiertas, cuando no le pasó a nadie además. Porque en otros momentos eso sucedía en toda América Latina, en las crisis de deuda. Hoy solo nos sucede a nosotros, no le sucedió ni a Uruguay gobernado por el Frente Amplio, ni a Chile con alternancia, ni a Brasil con escándalo institucional, ni a Bolivia con Evo Morales, ni a Perú con 2 expresidentes presos, a nadie. Entonces creo que esos son temas que hay que mirar, y creo que a mi entender, Rosario tiene que defender esa autonomía, esa libertad que siempre la distinguió de las tendencias o de las corrientes que en este momento fueron fuertes a nivel nacional. ¿Y a qué atribuís esa caída que mencionás, digo, de pasar de volver al 2007, en términos de producto, digo? Y la Argentina, si vos la mirás desde ahí, tiene un ciclo continuo casi en serrucho de inflación, devaluación, inflación, devaluación, inflación, devaluación, con algunos años intermedios de menor caída y cada vez los picos más altos para arriba y para abajo, es decir, cada vez las devaluaciones son más fuertes y cada vez los ciclos de estancamiento son más fuertes. Entonces en el medio tuviste años pares malos, años impares buenos, pero los años pares malos son cada vez más malos y los años impares buenos son cada vez menos buenos, ¿no? Y empiezan a ser malos. Creo que con este gobierno empieza a ser directamente malo. Lo que pasa es que uno habla de números, parece abstracto, pero el problema es el drama de la estructura social que te van quedando. Estas crisis no se recuperan con ingresos. Como siempre, la Argentina no recupera sus políticas sociales con ingresos solamente. O sea, quintuplicamos la asignación por hijo. Tampoco te alcanza para solucionar el problema más estructural que genera el desarme de una mesa familiar, el no acceso a la vivienda, el hecho de que los chicos lleguen al sistema educativo sin ningún tipo de tránsito por educación, por estimulación temprana o por un núcleo afectivo, sin que nadie les lea un cuento. Es decir, esa brecha, esas heridas son mucho más profundas. Y creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Pepe Mujica siempre hablaba con mucha claridad de esto. El problema es que las crisis de hoy no son crisis como las de antes, donde en definitiva era un problema de recomposición de ingresos. Esas son crisis más de desestructuración social y no te recuperás ni siquiera con un ciclo bueno.
Te pregunto en este sentido, ¿cómo se puede impactar sobre todo esto que vos estás contando? Bueno, desde este lugar al que vos te estás postulando, ¿no? Desde una intendencia, desde un lugar... Yo creo que la prioridad, y donde la gestión municipal puede ser más directa, esto es en los chicos. Creo que vos tenés que alinear y priorizar todas tus políticas sociales ligado a los chicos. Por ejemplo, ampliando redes en la protección de la primera infancia. A mí me parece que es un desafío fundamental. Nosotros tenemos que tomar todos los chicos de 0 a 3 años que no tienen acceso al capital simbólico, a la contención afectiva, a vivir en una pauta de contención y de afecto, y dárselo. Tan sencillo y tan difícil como eso, dárselo. Porque esa es una brecha irrecuperable, no irrecuperable en términos nutricionales como algunos plantean, irrecuperable en términos simbólicos de conformación de la subjetividad. Y me parece que ese es un punto clave. Y el otro punto clave son los chicos de los 12 a los 18. Nosotros vivimos en una etapa donde el avance tecnológico destruye empleo y modifica el mundo del empleo, y nosotros seguimos formando, capacitando en oficios que luego no van a tener inserción, y obviamente competís con las economías criminales que generan una opción rápida, efectiva, más atractiva, lamentablemente, en esa velocidad. Y en cualquier barrio donde vos te pares, ahí tenés el problema. Rosario tiene un problema de sus homicidios, pero tiene un problema más grave cuando vos leés quiénes son los pibes que están involucrados. ¿Y por qué se dieron? Y cuando vos encontrás que a lo mejor un conflicto por una disputa por una chica o por un familiar termina en una muerte, o en 2 muertes, o en 3 muertes, de pibes de 16 años, de 17 años, de 14 años. Me parece que ese es si me preguntás a mí, la prioridad de la acción municipal, aprovechando todas tus redes, ¿no? Las redes del sistema de salud, las redes de los centros de convivencia barrial, lo que vos fuiste construyendo, pero en una priorización de este objetivo que a mi entender debe ser muy notoria, mucho más notoria. Y pensaba también en tu precandidatura, digo, ¿no? Dentro del frente, vos fuiste secretario general de la municipalidad, concejal, digo, ¿dónde estaría tu ruptura en todo caso, o tu cambio, o tu propuesta alternativa dentro de ese espacio? Y dónde la continuidad también, ¿no? Mirá, yo en mi vida ocupé siempre cargos electivos, excepto una vez que renuncié a la Diputación Nacional para venirme a trabajar en la gestión de la Secretaría General. Siempre lo hice en el Frente Progresista. Históricamente hay como una suerte de apropiación del Frente Progresista por uno de los partidos que lo integran, en este caso el socialismo, porque los líderes en general vinieron de ese partido. Yo no tengo un punto de ruptura con lo hecho, tengo un punto de ruptura sobre la mirada hacia adelante, porque creo que hay que salir de la idea de que vos... ¿Qué tiene que ver defender un hospital público con gastarte millones en una campaña para ganar una interna? ¿Qué tiene que ver eso con el Frente Progresista? ¿Para qué nació el Frente Progresista? Para lo otro. ¿Qué tiene que ver, digamos, la construcción de una estructura de poder virulenta en términos de su presencia, en términos del uso de sus recursos, con defender una ciudad que se descentralizó, que se abrió al río? Entonces, mi punto de ruptura es en lo que se está convirtiendo una fuerza política cuando, gobernando 30 años, se convierte más hija del poder que de los objetivos por los cuales vos ganaste. Y creo que ese es el camino, digamos, ¿no? Yo quiero un Frente Progresista que, defendiendo lo que hicimos, se anime a ver los desafíos nuevos, que pueda ordenar en un buen sentido la ciudad, que pueda cuidar mejor a los rosarinos, que pueda ocuparse mejor de las infancias en la ciudad, que destine sus recursos a las prioridades que hoy son fundamentales en los barrios de la ciudad, que no se apure a abrir una avenida para quitar una valla con sus candidatos un día antes del cierre de la veda electoral y a la noche tenga que pintarla porque se producen 4 accidentes porque la abriste sin tener señalizado por dónde tienen que ir los autos. Creo que eso tiene que cambiar. Y si me permitís, ese es mi punto de diferenciación, junto a María Eugenia Schmuck, junto a Nico Gianelloni. Nosotros somos gente de muchos años de militancia. Y te voy a decir un punto que para mí también está claro. Hay que conocer a Rosario y no solo de la función pública. Tu relación con la de Rosario es difícil, compleja. Y no es fácil gobernar la ciudad si vos no la conocés o solo la conocés como funcionario público.
Porque entonces te perdés la riqueza, la diversidad que la ciudad tiene en lo social, en lo económico, en lo productivo, en lo barrial, en lo deportivo. Y creo que ese tejido de Rosario es el que hay que recomponer para gobernar mejor y reconstruir el vínculo del frente con la sociedad, porque hasta acá venimos justito en ese vínculo. No tengo duda que lo mejor le podría pasar al frente es que nosotros ganemos el día 28. Te pregunto esto también, pasando un poco al contexto nacional. Todo esto que vos estás planteando parece que, o sea, va a simple vista, va en una línea antagónica, por lo menos, a las políticas generales nacionales. En esa idea, ¿cómo se desarrolla esto? Yo creo que es clarísimo. La decepción de la gente es... A mí mucha gente me preguntaba en el 2015 porque yo no había sido candidato de Cambiemos. Y mira, yo no voy a estar un día en Cambiemos, no creo en eso. Me costó incluso irme de nuestro partido y discutir mucho con nuestra fuerza a nivel nacional. Y creo que está pasando lo que lamentablemente era previsible que pase. Que las políticas terminaran en una situación realmente de daño profundo a la economía y de aumento de la desigualdad y de aumento de la concentración. Entonces no, las políticas son erradas porque la ilusión de gobernar un país mediante el marketing y la comunicación se choca contra la realidad. Y lamentablemente creo que hubo mucho de eso. Como creo también que favoreció al macrismo cierto hartazgo con determinadas situaciones del gobierno anterior, digamos, a lo mejor no tanto en sus políticas económicas, pero sí en otras políticas. Yo me imagino un escenario nacional donde salgamos de la idea de que tienen que gobernar o Macri o Cristina. Creo que, sinceramente, me cuesta imaginarnos el país gobernado por alguno de los dos. Me cuesta, no me lo imagino a Macri reeligiendo, ganando el balotaje por 2 puntos, a lo mejor por... No me lo imagino. ¿Qué queda de la Argentina? ¿Qué expectativa podés tener? Asume de nuevo el presidente. ¿Qué expectativa tendría la sociedad argentina? Me cuesta también imaginar que vuelva a ganar la experiencia anterior, porque en general, de la misma manera, los pueblos no retroceden, difícilmente repitan hacia atrás. Pero bueno, tampoco es que eso se va a lograr si no se gesta una alternativa. Yo creo que hay que trabajar en una alternativa que pueda brindarle cierta previsibilidad al país, reparando la catástrofe de estos años, ¿no? Que, te insisto, yo creo que además registra consecuencias que son mucho más graves de las que todos nos imaginamos, porque crisis sobre crisis sobre crisis te rompe toda la estructura social. No es un problema de contener el dólar o aumentar los precios, digamos, los productos que están en los precios cuidados. Te vuelvo a repetir, no es un problema de ingreso solamente, un problema de ruptura de los vínculos que a muchos argentinos lo atan con el conjunto de la sociedad, y eso es más difícil de resolver. No, y me imagino que tampoco será lo mismo gobernar una ciudad con un dólar a 10, a 20 o a 40, ¿no? Sí, una ciudad que un día te quitan el subsidio del transporte y tenés que gobernarla igual, ¿no? Sí, o sea, pensaba también, por ejemplo, en lo que significan las pymes, la estructura social, ¿no es cierto? Y el tema de priorizar o no, darles entidad o abrir importación, me parece que en ese sentido también. Rosario es una ciudad muy procíclica, porque nosotros, a no ser capital de provincia, nos perdemos una suerte de colchón de recursos públicos y de empleo público que en general las capitales de provincia tienen. Por eso, cuando hay crisis, Rosario la paga peor. Siempre estamos 2 o 3 puntos arriba en el índice de desocupación. Siempre estamos un poquito más complicados porque la ciudad tiene una estructura muy ligada al mundo industrial, productivo, de pymes. O de consumo, comercio, servicios. Digamos, son los dos fuertes que la ciudad tiene. Y claramente cuando hay una crisis eso te golpea, te atraviesa todo el andarivel. Y es lo que está pasando hoy. Bien. Antes tuvimos la oportunidad de hablar telefónicamente con Norma López, que ella también es precandidata, en este caso a una senaduría provincial, y nos daba su posición frente a 2 temas que están en la agenda pública y que también te queríamos preguntar a vos, y que ella lo lleva adelante por su militancia feminista particular, que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral y sobre el aborto, algo que a todos los candidatos... Yo tengo una posición pública de hace mucho tiempo, digamos. Fui firmante incluso del proyecto de ley de despenalización cuando me tocó ser diputado nacional. No, a mí me parece que en este momento vos tenés que actuar más que por lo que decís, por lo que hiciste cuando te tocó, digamos, ¿no? Y estaba en un partido donde no era unánime esa línea, o sea que
no tengo ninguna discusión. Y creo que la educación sexual integral hay que avanzar. También te diría que ahí me animo a decirte un matiz que es tratar de lograr achicar la brecha en el debate con algunas instituciones que tienen la sensación de que eso les va a eliminar su capacidad pedagógica de combinar valores religiosos con la educación sexual. Mi mamá se dedicó toda la vida a ese tema y obviamente una posición muy clarita en materia de la educación sexual, pero también a veces la invitaban de algunos colegios religiosos, ¿no? Y obviamente ella iba como médica y claramente hablaba de los mecanismos anticonceptivos y de la prevención, porque creo que hoy hay una razonabilidad que atraviesa el espinel. Yo lo que no quiero en la ESI es caer en la idea de donde se maximizan los impactos, porque creo que la ley tiene posiciones que a lo mejor las podés acomodar. No tengo ninguna duda que es necesaria y es fundamental, y mi posición es pública al respecto. Bien. Bueno, nada, te agradecemos Al contrario, gracias, perdónenme la demora y gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con Pablo Hapkin, precandidato. Terminó el tiempo, pero bueno, la verdad que era un gusto. A intendente, tenerlo, así que- Por favor. A intendente de la ciudad de Rosario. Te agradecemos mucho la visita acá a Mil Grietas y bueno, nada, volveremos a charlar seguramente Cuando ustedes quieran, más adelante. va a ser un gustazo. Bien, y nos vamos despidiendo, le agradecemos Saludamos. también el espacio de Noticias Pirata, lo pisamos un poquito, Nos dio pero unos minutitos. así que nos volvemos a escuchar el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chao.